Continuamos con Saber y Sabor. Estamos hablando del problema de Bolivia concretamente y al finalizar el bloque anterior, Elizabeth se refería a que era necesario cumplir con las normas vigentes en Bolivia. Te corté, perdón. Sí, no, Ya. está bien. No, estaba en el punto donde hablaba que el señor Morales no quería acatar las normas de la Constitución que él mismo había promovido que se sancionen. Entonces, luego empezó con una serie de estrategias tendientes a perpetuarse en el poder y obviamente esto es lo que genera el asfixio que dice el doctor del pueblo, ¿no? Se sentía asfixiada y bueno, pedían un cambio, una renovación, y yo entiendo que el señor Morales, el expresidente, seguramente hay, como vos dijiste, algún sucesor que pueda aspirar a la presidencia y hacerlo de una manera muy positiva, siguiendo el lineamiento del expresidente Morales, y en su oportunidad también volver el señor Morales a la presidencia, ¿no? Pero alternando, después que se haya cumplido. Y aceptando eventualmente la derrota en manos de la oposición también, porque es el juego de la democracia. Pero exactamente, acatando la voluntad y la libertad del pueblo y la democracia que él mismo se ha ocupado de promocionar, ¿no? Entonces ahora yo pienso esto. Bueno, mi impresión es que aquel escenario, digamos, de prosperidad de los años 70 y 80 en algunos lugares del mundo, venía en directa relación con la existencia del estado de bienestar y de herramientas correctoras de las desigualdades, básicamente la relación sindical, la política tributaria y la política de redistribución que hacían los estados, ¿no es cierto? La socialdemocracia es un ejemplo en Suecia, en los países nórdicos y demás. Esa situación desapareció luego del 2008. En el 2008 el capitalismo logra neutralizar la acción sindical, neutralizar la política tributaria y neutralizar el derecho de huelga, por ejemplo. Entonces, la inexistencia de un estado de bienestar que en América Latina siempre fue precario, y en Chile fue mucho más precario que en Argentina, y que no conozco bien el caso de Bolivia, hace que el capitalismo funcionando sin ese complemento que es el estado de bienestar, salud, educación, servicios, etcétera, igualdad de oportunidades, se convierta en tremendamente injusto. Y eso es lo que tenemos que buscar una solución, porque nos va a tocar a nosotros en Salta. Yo pienso más que en Salta y en el norte argentino. Y hay una segunda cuestión, que es que los sectores populistas, vamos a decirle de izquierda, la izquierda populista, creen que pueden distribuir felicidad y bienestar saltándose la regla democrática. Entonces ellos creen que si distribuyen beneficios, distribuyen prebendas, bolsón, etcétera, está todo justificado, y si hay que saltarse la Constitución, pues se la salta. Lo que tenemos que aprender es que no hay bienestar, no hay igualdad de oportunidades sin instituciones republicanas, sin el cumplimiento de la ley, ¿no? Ahora, fíjate qué curioso, ¿no? Fíjense, por favor. En Bolivia, un gobierno de izquierda, en Chile, un gobierno de derecha, y están en la misma condición de beligerancia. ¿Por qué, Santos Jacinto? Yo creo que la situación es distinta. Sí, sí, claro. La consecuencia puede ser la misma. La concentración de riqueza en Chile es muy grande. Hubo un gran crecimiento de la clase media, que se mantenía como clase media, con un gran sacrificio, no con esfuerzo, con sacrificio. Y los grupos gobernantes eran una élite, eran siempre los mismos. Eran siempre los mismos grupos. Entonces, esto lo hemos hablado mucho con mis amigos de Iquique, porque analizamos siempre, inclusive me han invitado a exponer en Iquique la idea que yo tenía, sobre todo cuando aquí en Salta hemos empezado a trabajar con la idea de un sistema parlamentario. Lo propusieron en Chile y hablé del tema que habíamos aprendido aquí en Salta, en una jornada que organizó el Círculo de Legisladores,
Así que estoy en contacto con dirigentes políticos y son siempre los mismos, absolutamente los mismos, a tal punto que la no participación en el acto electoral de los chilenos es muy alta, porque no hay obligación de participar, vos tenés que inscribirte para participar. Es más o menos como en Estados Unidos. Y la gente no se inscribe, y hay amigos míos que directamente han dejado de votar. Digo, profesores universitarios, abogados, empresarios, y allá también había una insatisfacción larvada que se despierta con algo que para nosotros los argentinos es absolutamente inentendible. Se aumenta un 6% el costo del subterráneo y Chile se levanta y explota. Digamos, la relación causa y efecto no guarda ninguna relación. Hay otra cosa. El Cordobazo surgió por mitad del sábado inglés y mitad las llamadas quitas zonales. Si de repente un detalle menor hace explotar cuando hay Pues un caldo de cultivo, digamos así. Que se ha venido gestando en Exactamente. forma silenciosa, gradual, Exactamente. pacífica hasta cierto punto, y luego, bueno, Claro, el gobernante no puede decir, mire, es que son alienígenas, No, como hizo no, la no. esposa del presidente de Chile. Quiere decir que no tienen sensores que le permiten advertir, dónde, pasa también en el norte argentino y en Salta, dónde están los centros de malestar. Esta sociedad, la nuestra, no aguantan dinastías de 24 años gobernando los mismos, no aguantan. Ahora, parece que es un defecto de la democracia, por lo menos en Sudamérica, ¿no? Esto de eternizarse en el poder, no solo en el poder más alto, no en las presidencias, en las gobernaciones. Vos fíjate que ahora han caído intendentes en Salta que tenían 29 o 30 años, 20 años, 25 años. Sí. Tenemos legisladores que hace 30 años que están. Eso en Salta es un hecho revolucionario, porque algunos intendentes estaban desde el año 1983. Sí, una barbaridad. Por favor. Sí, sí. ¿Ah? Bueno, esta es la gota que rebalsó el vaso. Yo creo que usaron perfectamente el ejemplo, ¿no? En Chile, el aumento del costo del transporte de subte fue la gotita que rebalsó el vaso. Ahora estaba todo tapado en una economía ejemplar, sin inflación. era modelo internacional. Pero nosotros que vivimos en otro tipo de sociedad, con todos los defectos que tenemos una clase media que, como decía Quino, cuando yo era estudiante universitario hace muchas décadas, en un dibujo que yo vi en La Nación, había una ladera de un cerro dibujada así en perspectiva, creo que se llama eso, no entiendo mucho de dibujo, y había alguien abajo que se resguardaba así de una avalancha de gente que venía de arriba en el cerro, y dice, Quino escribe abajo, esta clase media se viene con todo, ¿no? Pero tenemos una clase media diferente a todo Sudamérica. Ahora, ¿no? el problema no es solamente de dinero, porque esa es la impresión que no, que son muchos pobres. El problema es de desigualdad de oportunidades. Por ejemplo, un funcionamiento de la justicia, como pasa en algunos sectores de la justicia de Salta, es una vergüenza, eso indigna, porque el ciudadano percibe que recibe un trato desigual. Una cosa es ser víctima de un homicidio si tiene determinadas vinculaciones familiares y otra si no las tiene esas vinculaciones familiares. O sea, estas deformaciones, otro caso de la corrupción, por ejemplo. Un señor que lleva 12 años en el poder, además de lo, digamos, que desagradable, es un señor que se le nublan las ideas, le avanza la pereza mental y no está en condiciones de gobernar. Él quiere irse, tomar el avión de la provincia, irse a París, irse a Miami, huir de Salta y dejar... Cae en una ceguera política. ¿Eh? Una ceguera política. Claro, se ciegan. Y algunos dicen que Dios ciega al que quiere perder. O sea, no podemos nosotros, digamos, disociar el bienestar y la ansia de bienestar, el legítimo derecho al bienestar, con la necesidad de instituciones republicanas. No me pueden decir a mí que hay que elegir 30 años al intendente mismo porque reparte bolsones. Y si algo tiene que cambiar. Si nosotros en Salta y en el norte argentino, en la Argentina, no cambiamos, no advertimos,
vamos a tener problemas parecidos a los de Chile y Bolivia, ¿eh? Porque no es un problema ideológico, es un problema de cómo funciona el sistema. Bueno, vos sabés que yo hacía una, no la puedo llamar una encuesta, ¿no? Pero simple interpretación de algunas preguntas que realicé en la época electoral reciente pasada, con algunas intendencias cercanas, y la gente respondía, hay que votarlo a tal intendente porque él nos provee de ripio y de bolsas de cemento. Nos ayuda mucho eso. Estaba refiriéndome a las dádivas. En otros casos, otros elementos, ¿no? Como colchones o chapas. Y en otro caso, tuvimos acá un caso curioso, como en Quijano, que ya repartían terrenos, ¿no? Miles de terrenos. Digo, la gente que se acostumbra a la dádiva, incorpora dentro de su cultura eso y tiene que ver con el retroceso que tenemos nosotros en nuestra educación, que es otra de las cosas que gozaba Argentina con respecto al resto de Sudamérica, ¿no? Un nivel educativo que marcaba una profunda diferencia con otros países, y esto no lo digo en desmedro de los otros países, sino para marcar el retroceso que tuvimos nosotros en nuestra educación. Tengo que ir a un corte, pero antes del corte, yo les sugiero a ustedes que mientras discutamos este exquisito plato, ¿les gusta esto? ¿Está rico? Está muy bueno. Muy rico.